Dios nos bendiga, hermanos. Ha llegado el momento para exaltar el nombre de Dios. Yo sé que Dios está aquí esta noche. Y Dios me va a usar conforme a su voluntad. El testimonio de esta noche, concerniente al ministerio, será para edificación de quienes escucharán la maravilla y el poder de Dios. Estaba viviendo una etapa de gran conflicto por el llamado que sentía de Dios. Dios me llamaba hacia el ministerio cuando tenía la edad de 20 años. Para ese entonces yo ya me había juntado con mi esposa, que es hoy. Para ese tiempo vivíamos solamente unidos. Pero empezó desde ahí el llamado hasta el ministerio. Y empecé a responderle a Dios negativamente. Sabía que Dios me llamaba, pero tenía de qué agarrarme. Y le decía, no puedo. Primero, que no sé leer. Segundo, que no estamos casados con la mujer que vivo. Tercero, que ella no está dispuesta a casarse. Pero seguí, y Dios empezó a darme más fuerte el llamado. Aunque yo me oponía, Él siempre persistía en llamarme. Pasaron largos 5 años llevando ese dolor y ese sufrimiento, porque no quería ir a predicar, a pastorear. Recuerdo que Dios empieza a obrar el primer milagro cuando un día mi hijo Oscar, que estaba muy pequeño, vivíamos en una montaña donde era difícil llegar a un pueblo. Y estando en esa montaña, mi hijo se metió en la nariz un grano de maíz. Mi esposa y otros que se reunieron lucharon todo el día por quererlo sacar y se lo hundieron más. Mi esposa había rezado a todos sus santos que ella adoraba, pues adoraba imágenes, y mientras yo le servía a Dios. Pero cuando se dio cuenta que el sol se ponía y no había remedio, recuerdo que ella me dice, si Dios hace el milagro esta noche, yo me convierto al Señor. Tomamos a nuestro hijo y lo llevamos al templo por primera vez. Mi esposa llega a un templo evangélico, y cuando el pastor oraba por mi hijo y estábamos orando, el grano de maíz empezó a salir voluntariamente de sus narices. Y fue esa noche
Para no ser tan largo, después mi esposa decide casarse y nos casamos. Y fue la más felicidad grande que hubo en mi corazón, saber que lo que ella no quería, ahora lo había decidido, casarse conmigo. Ahora solo me faltaban 2 pasos: que ella quisiera irse a predicar conmigo y que yo aprendiese a leer. Hermano, el llamado de Dios persistía siempre. Estaba acostumbrado a vivir de la agricultura y ahí estaba enseñado a vivir y a trabajar. Me gustaba vivir en las montañas trabajando, cosechando. Eso era mi deseo y lo que me gustaba. Pero Dios me llamaba. Vino el tiempo que no soporté el llamado y tuve que decirle a mi esposa: me voy a predicar. Ella me dice: tienes que irte solo porque a predicar si no te sigo. Yo le dije: estoy decidido a irme a predicar, Dios sabe, pero ya no aguanto más, siento morirme si yo no me voy. Recuerdo que empecé a vender todo lo que tenía. Vendí mi parcela, vendí mi sitio, vendí mi casa y estaba vendiendo todo lo más grande que tenía, que no podía llevarlo para donde me habían mandado. Cuando mi esposa me ve maletando toda mi ropa que tenía, ella dice: espérame, que yo también voy contigo. ¡Aleluya! No era fácil para donde nos habían mandado. Tendríamos que caminar aproximadamente unos 7 kilómetros debajo de una montaña donde solo caminaban bestias de carga. Y recuerdo que no llevábamos casi nada. En una bestia mular cupo nuestros cuentos que nos llevamos para empezar el ministerio. Y empezamos a caminar para donde nos llevaban con el lodo hacia las rodillas. No era fácil aquel lodazal, con el lodo hasta arriba, con nuestros hijos pequeños casi jalados de la mano. Mi esposa por momentos se quedaba casi atascada de lodo, regresaba a traerla, pero con todo íbamos felices porque Dios nos llevaba a predicar la palabra de Dios. Llegamos al lugar, recibimos una iglesia que se había terminado por completo. Algunos que otros miembros habían quedado allá. Ya no había casi nada. La casa pastoral que nos dieron, el agua cuando llovía caía adentro. No había donde poner una cama de vara para dormir. Se llovía, pero con todo Dios nos había enviado ahí y estábamos felices. No había un deseo de regresar, sino de continuar adelante. Recuerdo que empecé a predicar con los textos que sabía de memoria porque no sabía leer. Sabía cerca de 14 textos de memoria, pero se me terminaron a las pocas semanas. Y cuando ya no sabía textos para predicar, entonces decía a un hermano: hermano, lea la Biblia. Y él leía donde quería y yo predicaba y Dios me usaba. Yo no estaba conforme con eso. Yo sabía que si Dios me había llamado, Él tenía cosas grandes para mí. Recuerdo que terminando 7 días de ayuno, estaba ayunando no por aprender a leer, sino para que la obra de Dios creciese. Y cuando completaba 7 días de ayuno, el último día por la mañana,
siempre abrí la Biblia como lo acostumbraba, y aunque no la podía leer. Y cuando la abrí, yo empecé a leer la Biblia esa mañana. ¡Aleluya! Empiezo a leer la palabra de Dios. No estaba seguro, estaba dudando, pero vivía un hermano cerca del templo y lo llamé. Le dije: hermano, venga. Y cuando él llega me dice: ¿qué es lo que quiere? Hermano, estoy leyendo la Biblia, dígame si es cierto. Y él me dice: léala. Y cuando empecé a leer me dice: hermano, está leyendo, léala. Y seguí leyendo. Y ese día yo empecé a leer la palabra de Dios. ¡Aleluya! Fue el día más feliz para mi vida. Fue el día que yo me llené de la palabra de Dios. Fue el día que comí de la Biblia como nunca. Fue el día que mi alma se llenó. Fue el día que vi la gloria de Dios, leyendo las promesas de Dios. Entonces empecé a ver las maravillas que Dios tenía en la Biblia. Hermano, algo no cabía en mi vida, aquel gozo. Cuando yo leía la palabra de Dios. Oh, hermano, solamente de saber que mi profesor está en el cielo. Esta noche yo me gozo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Recuerdo que pasaron varios meses. Dios empezó a bendecirnos en el ministerio. Dios empezó a usarnos a nosotros para oración. Empezó a usar mucho a mi esposa para orar a Dios. Su trabajo era orar para que Dios me usara para predicar la palabra de Dios. Trabajamos juntos fuertemente en ese ministerio que principiábamos. A los pocos meses estar pidiendo un crecimiento en la obra de Dios, sin saber lo que estaba por suceder, una mañana, recuerdo que como a las 2 de la mañana, hermano, quizás no quiero exagerar en este número, pero más de 500 hombres armados invadieron aquella aldea como a las 2 de la mañana. Y empezaron a tirar las puertas de las casas que estaban, y a sacar a los hombres de las casas, y amarrar a los hombres. Recuerdo que amarraban 3 hombres con un solo lazo. Y a esa hora de la mañana, aquellos gritos de las mujeres que se quedaban solas, los hijos gritaban a esa hora. Eso era tremendo, oír todo aquello que se oía. Yo empecé a oír todo aquello sin saber que al ratito estaban tocando también la puerta de la casa pastoral. Y al rato avientan también la puerta de la casa pastoral. Me sacan de mi cama.